Hola, ¿qué tal mi gente? Feliz año nuevo para toda aquella mi gente que nos escuchan a través de nuestro canal El Troyano RD. Vemos que ya se metió un año nuevo, el 2025. Esperamos que el 2025 sea un año que esté lleno de prosperidad, que todo el mundo pueda cumplir sus metas y que Dios abra camino. Y les deseo amor, abundancia y todo tipo de bendiciones que provengan de los altos. Señores, este 2025 tenemos nuevas expectativas. Esperamos que todo nuestro proyecto, este 2025, que dejamos inconcluso en el 2024, podamos completarlo, ya que prácticamente la intención es no bajarle a esos proyectos, sino añadirle. No podemos mermar, no podemos desfallecer ante la cosa, ante la cosa que hemos establecido, que debemos de cumplir esos retos y esos anhelos que pusimos en nuestro corazón en 2024. Esperamos que en este 2025 podamos materializarlo, obviamente poniendo la voluntad de Dios delante de todos nosotros. Bueno, un saludo a nuestra gente de Socializando y Punto TV. Socializando y Punto TV es un programa que estamos haciendo toda la semana. Llevamos contenido de calidad, contenido lo más limpio posible y un contenido que sea edificante para toda esa teleaudiencia que nos mira y toda esa teleaudiencia que nos sigue a través de nuestra plataforma. Socializando y Punto TV, plataforma principal, y el compadre informa, y así también, como no, el Troyano RD, un espacio donde interactuamos y hablamos acerca de problemas sociales y llevamos una salida a nivel de las escrituras de la palabra de Dios. Señores, esto está picante, señores. Miren, nuestra sociedad está en deterioro, pero nosotros debemos de ser luz, nosotros debemos de ser una antorcha que pueda proyectar la luz de Cristo a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, a través de nuestro proceder. Pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Y cómo podemos hacer que eso sea efectivo? De la forma que eso puede ser efectivo es llevando el mensaje de Cristo a través de nuestro testimonio, a través de nuestro comportamiento, dando más que recibir. Obviamente, aquellas personas que quieren dejar un legado, y aquellas personas que quieren tener una impronta en lo que es la sociedad, deben primero de dar, y después es que van a ver los frutos de eso. Muchas veces incluso te muere y no ve los frutos, pero posteriormente tu memoria, tu legado es recordado. Entonces, la recomendación es que siempre estemos trabajando y siempre estemos aportando ese granito de arena y esa forma de cómo nosotros podemos proyectar eso que tenemos dentro, que Dios nos ha dado. Así como dice la palabra, de lo que demos de lo que Él ya nos ha dado. Entonces nosotros debemos de dar aquellas cosas buenas que hemos recibido y que hemos aprendido a través de la palabra de Dios y a través de la buena vivencia, a través de las experiencias que nos hacen levantar la cabeza y nos hacen ser mejor personas. Un saludo al compadre Informa nueva vez, a Marino del Jesús 15 par de 8, nuestro productor, y a DJ Tranque allá en Boston, quien está manejando el canal desde allá, desde Boston, y que nos sigue y que está siempre pendiente a todos los pasos que nosotros damos dentro de esta plataforma, la cual es Socializando y Punto TV, una plataforma que llegó para quedarse y para proyectar aquellas cosas buenas y para, a través de la palabra de Dios y a través de los buenos consejos, nosotros ser mejor sociedad. Nosotros vamos a ir a la palabra de Dios. En la palabra de Dios, tenemos una parte donde hablamos de un hombre, el cual Dios llamó para llevar un cumplimiento profético, y a través de este cumplimiento profético se iba a proyectar la bendición que Dios tenía para el mundo. Este hombre era Abraham. Abraham
fue una persona que vino de la tribu de Taré. Su padre era Taré, era de la región de Teral, en Uz de los Caldeos. Entonces, Abraham vivía en una familia que era conformada por un grupo de comerciantes y empresarios de aquella época, los cuales comerciaban con ganado, comerciaban con la elaboración de productos derivados de las ovejas, como el tema de la lana, el tema de los lácteos y el tema, cómo no, de la carne en sí. Entonces, esta gente se hizo acaudalada a través de este comercio de estos productos, y fueron una de las familias más prósperas y más ricas de esa época. Entonces, era una familia que tenía una característica en cuanto a las cosas espirituales, en cuanto a la cosa de Dios. Era una familia que tenía una característica de idólatras. Prácticamente la persona idólatra se define como aquella persona que adora imágenes, adora todo tipo de objetos, adora los fenómenos naturales, adora todo tipo de objetos hechos de mano, de fundición, de barro, de madera, de hojaraca, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, toda invención hecha por el hombre, toda artesanía, toda elaboración, toda escultura, la persona idólatra lo idolatra. Entonces le pone un distintivo de que a través de esas imágenes se refleja a Dios. Entonces, si ellos adoran esas imágenes, entonces ellos entienden que están adorando a Dios. Bueno, Abraham era un hombre que vivía junto a su esposa llamada Sarai. Sarai fue escogida por Abraham cuando Abraham decidió tener una familia, pero pasaba algo. Abraham y Sarai no podían tener hijos. Dios lo llama y le dice: sal de tu tierra de parentela, sal de tu casa y de tu tierra de parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Abraham, dice la Biblia, que creyó y lo que creyó le fue contado por justicia. Entonces, cuando Dios se le apareció a Abraham, podemos ver en el capítulo 15 que dice: tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira al cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor, y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Entonces aquí vemos que Abraham atendió a la voz de Dios, y todo lo que Abraham creyó, dice la palabra, que le fue contado por justicia. Entonces Abraham fue llamado justo por la fe que tuvo en el momento en que Dios le extendió el llamado. Entonces eso nos da una enseñanza a nosotros de que nosotros debemos de ser obedientes a la voz de Dios. La voz de Dios puede manifestarse incluso hasta en un consejo de una persona. La voz de Dios puede manifestarse a través de la palabra principalmente, pero a través de un consejo de una persona, y así sucesivamente. Podemos ver incluso un mensaje pequeño donde ese mensaje exprese algo bueno, y puede ser la voz de Dios. La voz de Dios puede ser un consejo de una persona que te diga: mira, no haga esto porque puede pasar esto. Entonces, ¿qué es lo que nos falta a nosotros? A nosotros lo que nos falta es tener el discernimiento para entender cuál es la voz de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros desarrollamos ese discernimiento? Dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, el discernimiento es el conocimiento, es la ciencia que el ser humano tiene para deducir entre lo bueno y lo malo. ¿De qué forma se desarrolla? Leyendo la palabra de Dios. Entonces, cuando usted desarrolla la lectura de la palabra de Dios, entonces el órgano del entendimiento y del discernimiento usted lo desarrolla, porque es como un músculo que nosotros desarrollamos,
y necesitamos fortalecer, pero lo fortalecemos a medida que nosotros nos llenamos de conocimiento. Entonces Abraham tenía mucho conocimiento, ya prácticamente ellos estudiaban muchas cosas que en el momento ellos estudiaban, no, en aquel tiempo no se estudiaba la Biblia, pero siempre han habido libros. Y Abraham era una persona muy culta y era una persona era un intelectual prácticamente, porque Abraham sabía mucho de economía, su familia hubiera crecido y él hubiera aprendido al junto de sus padres. Entonces, nosotros, dice la palabra que Dios le dijo a Abraham, que Abraham le dijo, sal de la tienda y mira las estrellas. Cuéntala, así como son, así de lo tantas que son, así mismo será tu descendencia, como las estrellas de los cielos. Abraham lógicamente no podía contar las estrellas, porque cuando Dios lo llamó a un sitio donde había todo estaba oscuro. Y sabemos bien lo que hemos visto, la parte del comportamiento físico, de la materia y de la astrología. Sabemos que las estrellas se manifiestan más donde hay oscuridad. Entonces, cuando Dios lo llamó era de noche, estaba oscuro, entonces no habían tanta lumbrera. Nosotros no podemos ver en el cielo tantas estrellas porque hay mucha luz a nuestro alrededor. Entonces la luz que hay a nuestro alrededor opaca el brillo de las estrellas. Pero Abraham en ese momento sí veía una cantidad vertiginosa de estrellas, y Dios le dijo, así como son esas estrellas, así mismo será tu descendencia. Entonces Dios llamó a Abraham, Abraham creyó y Abraham tomó una decisión. Me imagino yo, parafraseando, habló con su padre y le dijo, padre, tengo que salir a la tierra que Dios me va a mostrar. Entonces es posible que su padre no entendiera, porque su padre veía que le estaba yendo bien el negocio del ganado de las ovejas y de los productos derivados de ella. Entonces a lo mejor yo viendo a Taré tratando de reconvenir a Abraham para que no se vaya porque le estaba yendo bien, y Abraham era una pieza fundamental del negocio de Taré, y todos habían enriquecido, Abraham y sus hermanos y todos, y los descendientes de Taré se habían enriquecido de aquel negocio. Entonces Taré veía eso absurdo, porque Taré entendía que los dioses, como ellos eran paganos, Taré entendía que los dioses los estaban bendiciendo a todos. Pero Abraham dio todo eso como algo insignificante delante de lo que ya Dios le había prometido. Entonces Abraham, creyendo y viendo al invisible por medio de la fe, Abraham emprendió el viaje y decidió tomar la palabra que le fue dada de parte de Dios, y obedeció a Abraham y le fue contado por justicia. Entonces la obediencia de este hombre lo llevó a que este hombre llegara a escenarios que eran difíciles. Por ejemplo, fue a Egipto, y en Egipto prácticamente tuvo una situación por la cual pasó, y una situación incómoda, porque el rey se hubiera enamorado de su esposa, pero él, para preservar su vida, para poder preservar su vida, le dijo a su esposa, a Sarai, en ese momento se llamaba Sarai, que dijera que ellos dos eran hermanos, lo cual tenía parte en verdad, parte mentira, porque ellos eran medio hermanos. Entonces podemos decir que Abraham ahí habló una media mentira, que para Dios es una mentira completa. Pero esto fue algo que ayudó a Abraham. Fue una forma de inteligencia que utilizó Abraham para poder librarse de la mano del rey, porque ya él sabía que la vida suya corría peligro por si le decía al rey que ellos dos eran pareja. Entonces, ¿por qué el rey se enamoró de Sara? Sara era una mujer que tenía una bella apariencia. Sara era una mujer que tenía bella apariencia, y obviamente sabemos que ellos eran bien pudientes, y las personas cuando son bien pudientes se dan buenos tratos. A lo mejor en ese tiempo tenían buenas lociones, tenían buena mascarilla y buenas cosas para mantener la belleza. Entonces el rey se enamoró de Sara. Entonces Dios vio la acción, sabía el propósito. Dios tenía un propósito con Abraham, y Abraham Dios le respondió de esta forma.
Resulta que Dios envió una peste que todo en aquella ciudad, todo en aquella ciudad quedaron estériles, no podían dar hijos, no podían, parece que no podían ni siquiera tener relaciones, porque fue como de inmediato. O sea, ¿cómo ellos iban a entender que no podían dar hijos? Sería que ellos no podían tener relaciones. Entonces Dios le dijo en sueño que le devolviera a su esposa. Entonces él le devolvió a su esposa e incluso le dio más riqueza. Entonces de ahí Abraham salió con mucha más riqueza. Entonces, para que ustedes vean la resiliencia, la forma, la capacidad de soportar las adversidades, pueden ayudarnos a nosotros a que nosotros consigamos las cosas, las bendiciones que están posteriormente después de la prueba. Entonces Abraham venció esta prueba, tuvo paciencia, tuvo resiliencia y Dios le dio la victoria, y de ahí salió Abraham con más riqueza. Luego, posteriormente, en el capítulo 22, podemos ver el capítulo 22, Dios le llama a Abraham y le dice que le dé a su primogénito, ya después que Abraham tiene ya su primer hijo. Dios le dice a Abraham que le entregue su primogénito, y Abraham efectivamente volvió y accedió y obedeció a la voz de Dios y estaba dispuesto a sacrificar a su hijo por amor a Dios. Entonces eso nos da a entender a nosotros que nosotros, incluso por amor a Dios, nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar. No te quiere dejar dicho de que literalmente de que tu familia, te van a poner que tu familia o Dios adelante. Entonces, obviamente eso es difícil que pase, pero si pasa, opta por Dios primero, porque Dios te va a dar la herramienta para que tú puedas posteriormente ya obtener aquello que se te ha sido quitado, porque el que cree en Dios, Dios lo bendice y lo multiplica. Así, entonces, Abraham accedió al llamado de Dios y procedió y subió. Dice, vamos a leer un poco de esa porción de la palabra. Dice: tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos juntos con su hijo Isaac. Después cortó leñas para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho. Pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos, y Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Y en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde los cielos. Aquí podemos ver que Abraham se fue al monte de Moriah y allí iba a sacrificar a su hijo, pero Abraham tenía la esperanza de que Dios iba a proveer un corderito para el sacrificio. Entonces Dios obedeció obedeció la petición, obedeció la encomienda que Dios le había dado. Lo que Dios le encomendó, Abraham y estaba llevando a cabo a la perfección. Entonces nosotros no debemos de tener ningún tipo no debemos de tener ningún tipo de
de freno, o sea, de oposición ante el llamado que Dios nos hace, pero nosotros para eso, nosotros debemos de fortalecer nuestra fe. Entonces es difícil que nosotros hagamos este tipo de cosas si no tenemos fe, si no tenemos nuestra vida como viendo a lo invisible, si no tenemos nuestra vida enfocada en aquello que Dios nos pudiera dar, aquellas expectativas que Dios tiene para con nosotros. Nosotros podemos entender en una parte humana de que podemos perderlo todo, pero cuando Dios te manda, nunca hay pérdida. Cuando Dios te manda, no hay pérdida. Entonces dice aquí más adelante: Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en el sacrificio. Aquí me imagino yo todas las cosas que estaban pasando por la mente de Abraham. A lo mejor estaban pasando anhelos, a lo mejor estaban pasando expectativas de vida con su hijo, ver su hijo crecer y darle nietos, ver su hijo desarrollarse y cómo no tener esa comunión con su hijo, esa empatía, ese afecto, ese vínculo con su hijo. A medida que pasaban los años se iba fortaleciendo. Él por su mente pasaban todas estas cosas, pero él prefirió, antes que satisfacer su necesidad, primero prefirió satisfacer las necesidades de Dios y la petición de Dios, porque él sabía que Dios era fiel para proveer lo que él necesitaba para hacer ese sacrificio. O sea que incluso Dios necesitaba un sacrificio y Abraham tenía la disposición de hacer el sacrificio, pero Abraham no se retuvo, no retorció su mano para que Dios sea satisfecho de su petición, sino que desmedidamente entregó lo más que él quería. Las riquezas estaban en segundo lugar para Abraham, pero Abraham entendía que Dios era fiel y verdadero para darle la provisión que él necesitaba para hacer ese sacrificio. Abraham nunca entendió que debía de abordar la misión. Él, sin objetar, sin hacer oposición, sin reconvenir a Dios, Abraham tomó y fue y casi ejecutaba a su hijo Isaac por amor a Dios. Pero cuando justamente en el mismo momento que Isaac levantaba su cuchillo, cuando tomó el impulso para entonces darle la primera estocada, ahí mismo escuchó la voz del ángel. Recuerda que estás rodeado siempre de ángeles, y hay ángeles que siempre te guardan, y hay ángeles que siempre están viendo todo lo que nosotros hacemos y todas las cosas que nosotros hacemos, nuestras actitudes. Dios la ve por vía de cualquier cosa. Recordemos que Dios es omnipresente, está en todas partes, y precisamente Dios estaba viendo el escenario, y Dios probó la fe de Abraham, y Dios confirmó que Abraham verdaderamente lo amaba, y Abraham llegó al grado de Dios considerarlo amigo de él. A ningún otro hombre Dios ha llamado amigo suyo, porque Abraham tenía una conexión con Dios a través de la obediencia. La obediencia es el sacrificio más profundo que podemos nosotros hacerle a Dios. Entonces, a ningún otro Dios llamó como amigo, sino Abraham el único, porque Abraham demostró que era un hombre obediente, era un hombre de acero, porque para hacer este tipo de cosas, tú sacrificar lo que más tú quieres, debe de ser una persona probada en obediencia. Y esto precisamente fue lo que pasó con Abraham. Abraham fue procesado
y fue probado en obediencia. Entonces leemos más hacia abajo y dice que el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahweh Jireh, que quiere decir, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. Esto fue un momento solemne, un momento en el cual iba a definir el curso de la historia con respecto a esta persona, a este hombre valeroso, a este hombre formidable, a este hombre que fue probado en todo, que el fuego de la prueba no pudo doblegarlo. Y aún en día todavía estamos hablando de este hombre, estamos hablando de Abraham. Abraham fue un hombre que fue probado en todo y por eso Dios lo bendijo y le dijo: benditas serán todas las naciones, en ti serán, le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y por eso hoy en día usted y yo somos cristianos, usted y yo tenemos fe, usted y yo podemos tener conocimiento acerca de la cosa de Dios, o podemos tener un poco de conocimiento de la cosa de Dios. Que el conocimiento de Dios, obviamente sabemos que nosotros solamente sabemos una mota del universo acerca del conocimiento de Dios, pero qué bueno, gracias a esa acción determinante, a esa actitud que fue valiosa, hoy en día usted y yo podemos disfrutar de la fe. Abraham fue llamado el padre de la fe por este tipo de proeza que este hombre tenía, las agallas, tenía la determinación de hacer. Bueno, señor, hasta aquí esta reflexión de la palabra de Dios. Espero que todos hayan sacado sus conclusiones, que hayan aprendido algo. Aquí con el Troyano RD. El Troyano RD vino para a ustedes para darle una palabra de aliento y para decirle que sí se puede y que es posible. Todas las cosas son posibles en Dios. Ya ustedes saben, mi gente, síganos en nuestras redes sociales, síganos en YouTube como el Troyano RD. Nos pueden seguir en la página de Facebook como el Troyano y así también por igual en Instagram. Ya ustedes saben. Chao.